Hace 3 días recibí una llamada, un número bloqueado, una voz que me advirtió que dejara de investigar lo que encontré en la Antártida. Colgué. Y ahora voy a contarte exactamente qué fue lo que encontré allá abajo y por qué alguien no quiere que lo sepas. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría conspiratoria. Son hechos documentados. Y si llegas hasta el final de este video, vas a ver con tus propios ojos las fotografías que tomé a 150 metros bajo el hielo antártico. Fotografías que no deberían existir. Todo comenzó con un documento. Era tarde. Estaba revisando archivos desclasificados de la CIA cuando encontré algo extraño. Un reporte de 1947 sobre la operación High Jump. ¿Conoces esa operación? Probablemente no, y eso ya es sospechoso. Fue la expedición militar más grande jamás enviada a la Antártida. 4.700 hombres, 13 barcos, 33 aviones. El gobierno estadounidense dijo que era para investigación científica y entrenamiento militar. Pero había un problema con esa historia oficial. La misión estaba planeada para durar 8 meses. Se canceló abruptamente a las 8 semanas, 2/3 del tiempo, sin explicación pública. Y cuando el almirante Richard Byrd, el líder de la expedición, regresó a Estados Unidos, dio una entrevista a un periódico chileno. Una entrevista que luego intentaron borrar de los registros. Dijo esto, y te lo voy a leer textualmente. Es necesario que Estados Unidos tome medidas defensivas contra aviones enemigos que provienen de las regiones polares. Espera, ¿aviones enemigos? ¿En 1947? ¿En la Antártida? La Segunda Guerra Mundial había terminado 2 años antes. No había enemigos allí. ¿O sí? Seguí investigando. Documentos nazis. Operación Neuschwanstein, 1938-1939. Alemania había enviado su propia expedición a la Antártida antes de la guerra. Reclamaron un territorio enorme. Lo llamaron Nueva Suabia. Y según testimonios desclasificados de marinos alemanes, construyeron instalaciones subterráneas. Instalaciones que supuestamente seguían operativas después de 1945. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Suena demasiado a ciencia ficción, ¿verdad? Bases nazis secretas bajo el hielo. Pero yo encontré algo que nadie más había conectado. En el reporte de High Jump había una coordenada. Estaba tachada en el documento original, pero cuando lo escaneé con luz ultravioleta, ahí estaba. 72 grados sur, 3 grados este. Dronning Maud Land. Exactamente donde los nazis habían establecido su reclamación territorial. Y al margen, dibujado a mano con tinta casi invisible, había un símbolo. Un símbolo geométrico que no pertenecía a ningún alfabeto conocido, ni alemán, ni ruso, ni de ninguna cultura humana que yo hubiera estudiado en 20 años como historiador. Ese símbolo me obsesionó. Pasé 2 meses investigándolo. Lo busqué en bases de datos arqueológicas, manuscritos antiguos, arte rupestre prehistórico. Nada. Hasta que un día, revisando reportes militares soviéticos filtrados, lo vi de nuevo. Mismo símbolo, expedición soviética de 1961 a la Antártida. Y aquí está lo escalofriante. De los 12 científicos que fueron, solo regresaron 7. El reporte oficial decía accidente en grieta de hielo. Pero en las notas personales de uno de los sobrevivientes había un dibujo, el mismo símbolo, y debajo una sola palabra en ruso. Drevny. Antiguo. No alemán, no secreto. Antiguo. ¿De qué época? ¿Qué tan antiguo? Necesitaba respuestas, y solo había una forma de obtenerlas. Tenía que ir allí. 3 semanas después estaba en Punta Arenas, Chile, el último punto civilizado antes de la Antártida. Contraté un guía, Erik, glaciólogo noruego, 30 años de experiencia en el continente blanco. Le mostré las coordenadas. Me miró como si estuviera loco. Esa zona está restringida, me dijo, oficialmente por inestabilidad del hielo, pero se detuvo.
¿Pero qué? Pero todos sabemos que es mentira. He visto equipos de investigación solicitar permisos para esa área, siempre rechazados, sin excepción, sin importar qué universidad o qué gobierno los respalde. Le mostré el símbolo. Su expresión cambió completamente. Palideció. ¿De dónde conseguiste esto? En documentos desclasificados. ¿Por qué? ¿Lo reconoces? Tardó en responder. Finalmente dijo: en 2004, guié a un equipo ruso, 4 geólogos. Estaban buscando algo en esa misma zona. Encontraron algo. No me dijeron qué, pero uno de ellos tenía ese símbolo tatuado en el antebrazo. ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron. Salí del campamento base una mañana para revisar el equipamiento. Cuando volví 6 horas después, se habían ido. Todo su equipo estaba ahí. Comida, ropa térmica, radios, todo. Pero ellos, se los tragó el hielo. Nunca los encontraron. Y cuando reporté la desaparición, me interrogaron durante 3 días. No sobre qué pasó, sino sobre qué habían encontrado. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que no sabía nada. Me miró directo a los ojos, pero estaban aterrorizados de algo. Y tú estás buscando exactamente lo mismo. Le ofrecí el triple de su tarifa habitual. Aceptó, pero con una condición. Si encontrábamos algo peligroso, regresaríamos inmediatamente, sin discusión. Acordé. Aterrizamos en la Antártida 3 días después. Estación de investigación Noruega. Temperatura, -32 grados Celsius. Eric arregló los permisos, oficialmente para una expedición de muestras glaciares a 50 kilómetros al oeste de las coordenadas reales. Salimos al amanecer del tercer día. Las primeras 4 horas transcurrieron sin incidentes. Hielo, nieve, silencio absoluto. El tipo de silencio que no existe en ningún otro lugar del planeta. Un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio pulso. Pero a los 23 kilómetros, algo cambió. Eric frenó la motonieve abruptamente. Mira la brújula. La aguja giraba, erráticamente, como si estuviera borracha. Norte, sur, este, oeste, sin patrón. Revisé el GPS. Nuestra posición saltaba entre 3 puntos diferentes, separados por kilómetros entre sí. Anomalía magnética, dijo Eric. Hay grandes depósitos de hierro bajo el hielo en esta región. Interfieren con los instrumentos. Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba asustada. Continuamos a pie. Dejamos marcadores reflectivos cada 100 metros. Procedimiento de seguridad estándar. 6 horas después, alcanzamos las coordenadas exactas. Y allí, Eric se detuvo en seco. «Dios mío», susurró. Yo también lo vi. No era una formación natural. No podía serlo. Era una entrada, tallada en el hielo antiguo, descendiendo en un ángulo de aproximadamente 40 grados hacia las profundidades. Las paredes eran demasiado perfectas, demasiado rectas, demasiado simétricas. Esto no lo hizo el viento, ni el agua, ni ningún proceso geológico conocido. Y en el dintel de esa entrada, grabado con una precisión que desafiaba toda lógica, estaba el símbolo. Pero no del tamaño de un dibujo a mano. Este medía más de 2 metros de diámetro y estaba rodeado de lo que parecían ecuaciones, o mapas, o un lenguaje que no podía comprender. Eric sacó su medidor Geiger. Radiación, normal. Medidor de gases tóxicos, normal. Temperatura dentro del túnel, -28 grados, 4 grados más caliente que el exterior. Eso no tiene sentido, murmuró Eric. Debería ser más frío bajo tierra. Me miró. No deberíamos entrar. Lo sé, respondí. Pero ambos sabíamos que íbamos a hacerlo. Los primeros 50 metros fueron relativamente normales. Hielo blue milenario, translúcido, hermoso. Eric tomó muestras. Más tarde confirmaría que ese hielo tenía más de 100.000 años de antigüedad. Pero a los 100 metros de profundidad, las paredes cambiaron. Ya no era hielo natural, era procesado, cortado con algo que dejaba marcas perfectamente rectas, precisión de milímetros. Esto es imposible, dijo Eric.
pasando su mano enguantada por la superficie. Ni siquiera con tecnología moderna podríamos cortar hielo con esta precisión, y mucho menos hace 100.000 años. 150 metros. Eric se detuvo en seco. Mira hacia arriba. Apunté mi linterna hacia el techo del túnel, y sentí que mi cerebro se cortocircuitaba tratando de procesar lo que veía. El techo completo estaba cubierto de líneas. Cientos, miles de líneas grabadas formando patrones geométricos imposiblemente complejos, fractales que se repetían en escalas cada vez más pequeñas, como si alguien hubiera grabado un lenguaje matemático completo en el hielo. «Esto no es humano», susurré, y entonces lo sentimos. Una vibración, grave, profunda, constante, como el latido de algo masivo, muy por debajo de nosotros. Cada 3 segundos exactamente. Eric se quitó un guante y puso la mano sobre la pared. «Esto no es sismología natural», dijo. «Esto es maquinaria». Nos miramos. El miedo en sus ojos reflejaba el mío. «Salimos, ahora», ordenó. Asentí. Nos giramos hacia la salida. Y la entrada ya no estaba. No había colapsado. No había nieve bloqueándola. No había escombros. Simplemente estaba sellada. Como si una pared sólida de hielo hubiera crecido instantáneamente cerrando el túnel. Eric corrió hacia ella. Golpeó con su pico de hielo. Sonido sólido. Hielo macizo de al menos 1 metro de espesor. «No es posible. Estábamos aquí hace 30 segundos». La vibración continuaba. Cada 3 segundos. Como un reloj. Revisé mi reloj. 14:47 horas. Teníamos oxígeno en nuestros tanques de reserva para aproximadamente 6 horas. Agua para un día completo. Estábamos a 150 metros bajo el hielo antártico, en una estructura que no debería existir, con la salida sellada por un fenómeno que desafiaba la física. Y algo, allá abajo, seguía latiendo. «Busca un mecanismo», dije, forzándome a mantener la calma. «Esto fue hecho por alguien. Tiene que haber una forma de abrirlo». Eric empezó a examinar las paredes sistemáticamente. Yo saqué mi cámara y comencé a fotografiar todo. Si íbamos a morir allí, al menos alguien encontraría las pruebas. 1 hora. 2 horas. Nada. Eric estaba empezando a hiperventilar. Signos tempranos de pánico. Peligroso en ambientes confinados. «Eric, respira. Cuenta hasta 10. Tenemos tiempo». No estaba seguro de creerlo yo mismo. Y entonces, lo vi. En la pared, a la altura de mi pecho, una depresión, apenas visible, del tamaño exacto del símbolo. «Eric, aquí». Se acercó. Examinó la depresión con su linterna. «Es un mecanismo de presión», dijo, «pero activarlo podría... ¿Podría qué? ¿Matarnos más de lo que ya estamos muertos?» Tenía razón. Coloqué mi mano sobre la depresión y presioné. Durante 3 segundos, nada pasó. Luego, un clic. Profundo. Mecánico. La vibración se detuvo. Y lentamente, tan lentamente que al principio pensé que lo estaba imaginando, la pared que bloqueaba la salida comenzó a retraerse. No se derritió, no se rompió, se retrajo, como una puerta automática. «¡Corre!», gritó Eric. No corrimos. En hielo, correr es suicidio, pero escalamos esos 150 metros como si el infierno mismo nos persiguiera. 47 minutos. Cuando emergimos a la superficie, la entrada detrás de nosotros se selló de nuevo. Esta vez, permanentemente. Eric lo verificó. Hielo sólido, como si nunca hubiera estado abierto. Regresamos al campamento base en silencio absoluto. Eric me hizo prometer que nunca mencionaría su nombre en relación con esto. Accedí. Yo tenía 342 fotografías, 18 minutos de video y muestras de hielo que desafiaban cualquier explicación lógica. Cuando regresé a casa, contraté expertos, discretamente, gente que no haría preguntas incómodas. Los resultados llegaron 3 semanas después. El símbolo,
Un astrónomo de la Universidad de Cambridge lo analizó. No es decorativo, es un diagrama estelar. Representa la posición exacta de 3 estrellas en el cinturón de Orión, pero no como se ven ahora, como se veían hace 125.000 años. Los fractales del techo. Un matemático del MIT tardó 2 semanas en analizarlos. Son soluciones matemáticas a ecuaciones de campo unificado. Teorías que Einstein nunca pudo completar. Teorías que nosotros todavía no hemos resuelto. La vibración. Un geólogo especializado en sismología. Me mostró el patrón en un espectrograma. Me dijo, esto no es geológico, es mecánico. Algo está operando allá abajo. Y ha estado operando desde hace, no puedo ni estimarlo, décadas, quizás siglos. Las muestras de hielo, 100.000 a 130.000 años de antigüedad. Pero las marcas de corte, imposibles de datar, porque no deberían existir. Hace 3 días recibí esa llamada. Número bloqueado. Voz distorsionada electrónicamente. Señor, le aconsejamos que deje de investigar lo que encontró en las coordenadas 72 grados este, 3 grados este, por su propia seguridad. ¿Quién es? Alguien que sabe exactamente cuántas fotografías tomó, 342. ¿Y cuántos minutos de video grabó? 18. ¿Y qué expertos contrató para analizarlas? Colgaron. Eso fue hace 3 días. Y hoy estoy publicando este video, porque necesito que sepas algo. No somos la primera civilización avanzada en este planeta. O alguien más estuvo aquí antes que nosotros, mucho antes, y dejaron algo funcionando bajo el hielo, algo que todavía espera. Las fotografías que tomé están siendo subidas a servidores distribuidos mientras tú hablas, imposibles de eliminar por completo. En mi próximo video, voy a mostrarte exactamente qué había grabado en esas paredes, los diagramas completos, las ecuaciones, y voy a revelar qué me dijeron 3 gobiernos diferentes cuando me contactaron para discutir mis hallazgos. La historia que nos enseñaron en la escuela está incompleta, y yo la voy a completar, aunque alguien no quiera que lo haga.